Hola chicos, ¿qué tal? El tema de hoy es prueba de hipótesis para muestras variadas, ¿no? Esta evalúa las medias de dos poblaciones dependientes, ¿sí? Por ejemplo, muestra de antes contra muestra después, puede ser el peso antes y después de un programa de dieta, ¿sí? O por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo medicamento para el cáncer, se puede hacer muestras y ver cómo afecta el tratamiento, ¿no? Tienen que entender qué significa la diferencia de valores variados. Esta cosita aquí simplemente dice que nos calcula el promedio de muestra 1 menos el promedio de muestra 2 y mediante esa diferencia de los promedios vamos a crear la hipótesis, ¿sí? La prueba de hipótesis alternativa y la prueba de hipótesis nula acerca de la media poblacional, ¿sí? Vamos con un ejemplo. El ejemplo se tomó del libro de Estadística aplicada a la economía y negocios de Lind, página 395, el ejemplo. Recuerda que Nickel Savings Loan desea comparar las dos compañías que contrata para evaluar las casas. Nickel Savings seleccionó una muestra de 10 propiedades y programa los avalúos de las dos empresas. Los resultados en miles de dólares son, aquí están los resultados. Con un nivel de significancia de 5%, se puede concluir que hay alguna diferencia entre los avalúos medios de las casas, ¿sí? Nos pregunta si puede haber alguna diferencia entre ellas. Sí, es obvio que se trata de la hipótesis alternativa, ¿sí? Y por ende la H1 o la hipótesis alternativa va a llevar el signo desigual y la hipótesis nula va a llevar el signo igual. Recuerden que la hipótesis alternativa nos indica qué tipo de cola vamos a tener. En este caso tenemos una prueba bilateral, ¿sí? ¿Qué significa una prueba bilateral? La única cosa que significa es que alfa, nivel de significancia de 5%, se va a dividir en dos áreas de rechazo. Área de rechazo izquierdo, amarillo, y área de rechazo amarillo, cola derecha, ¿no? Cola derecha y cola izquierda. Recuerden que cola izquierda en este caso vamos a tener valor crítico negativo y en cola derecha vamos a tener valor crítico positivo, ¿sí? Y la zona de no rechazo de H0 es la zona blanca, nivel de confianza de 95%. En palabras, la hipótesis nula H0 nos indica que la diferencia de las medias muestrales se debe a la casualidad y que en realidad no existe diferencia entre las medias poblacionales de las muestras dependientes. La H1, la hipótesis del investigador, quiere demostrar que sí existe diferencia en la forma de evaluar entre las empresas, ¿sí? Ok. El primer paso es calcular esta cosita aquí. ¿Qué es esa cosita aquí? Es simplemente el promedio de muestra 1 menos el promedio de muestra 2. Y sobre esta diferencia, ¿sí?, se va a hacer la hipótesis, ¿sí? Entonces, la primera forma es hacerlo manualmente. 235 menos 228, es decir, vamos a calcular la diferencia de cada valor de muestra 1 con el valor de muestra 2, ¿sí? Y bajamos todo. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar esos valores y nos va a dar 46. Este 46 simplemente lo que tenemos que hacer es dividirlo entre el número total de datos, que es 10. Es lo mismo como calcular el promedio de muestra 1 menos el promedio de muestra 2 en Excel.
que va a ser igual a promedio, nos va a dar lo mismo. De muestra 1 menos el promedio de muestra 2. Debe dar 4.6. Y ahora calculemos la desviación estándar. ¿Sí? Manualmente ya sabemos cómo calcular. ¿Sí? Vamos igual 7 menos el promedio, la diferencia, mejor dicho, la diferencia de los promedios muestrales, ¿no? ¿Sí? Que es 4.6. Ponemos F4 para que esa celda se quede constante y ponemos Enter. Y ahora arrastramos todo abajo. Sumamos. Nos va a dar 0. Y aquí tenemos que elevar todo al cuadrado. 2.4 elevado al cuadrado nos va a dar 5.76 y así hacemos con todos los números. Arrastramos y sumamos. Eso es la forma de hacerlo manualmente, ¿sí? Y este valor de 174 corresponde a toda esta cosita aquí, ¿sí? Y simplemente para calcular la desviación estándar vamos a poner raíz de 174.4 sobre n-1. En este caso es el grado de libertad, 10 menos 1. Tenemos aquí grado de libertad porque es testudent, ¿sí? Sigue siendo testudent. Y ya tenemos todos los datos, ¿sí? Ahora para hacerlo en Excel, para calcular la desviación estándar, vamos a igual desvest m y elegimos las diferencias entre los elementos de muestra 1 y muestra 2. Nos va a dar 4.40. Ahora, el paso 3 es elegir el estadístico de prueba. En este caso, las muestras son dependientes y se distribuyen de forma normal, por ende usaremos prueba testudent para muestras dependientes. Paso 4 es calcular los valores críticos y estadísticos de prueba. Definimos las zonas de rechazo de H0. En caso de prueba bilateral, la hipótesis nula se debe rechazar si el estadístico de prueba no cae entre los valores críticos calculados, que en este caso es 2.26 y menos 2.26. ¿Cómo calculamos esos valores? Muy sencillo. Se puede hacer tabla o Excel. Vamos a hacerlo con Excel. INV T de 2 colas. La probabilidad 5%. No tenemos que dividir porque Excel elegimos la opción de INV T de 2 colas. O sea, nos va a calcular ya tomando en cuenta las 2 colas y por ende no hay que dividir el 5% entre 2. Grado de libertad 9. Y recuerden que por concepto de simetría sabemos que el T crítico negativo va a ser menos 2.26. Pero para calcularlo con Excel vamos a INVT. Aquí es un poco es diferente. Aquí nos pregunta la probabilidad, ¿sí? Y en este caso Excel va a calcular de menos infinito hacia la derecha. Y sabemos que se trata de cola izquierda. Entonces, en cola izquierda, ¿sí?, el valor crítico es negativo. Y vamos a empezar a calcular de menos infinito hasta el encuentro con el T crítico negativo que está aquí. Y esta zona amarilla, ¿qué área tiene? Tiene el área de 5%, nivel alfa, nivel de significancia, sobre 2. Y los grados de libertad son 9. Y nos va a dar lo mismo. El siguiente paso es calcular el estadístico de prueba, que salió 3.30. Eso va a ser igual a 4.6
la diferencia de los promedios muestrales menos 0, ¿sí? Que es la diferencia de las medias poblacionales, le estamos asumiendo que es 0, ¿sí? Si no quieren, no pongan para no confundirse, sobre desviación estándar 4.40 sobre raíz de n. N es 10 aquí, no confundirse con grado de libertad. Y nos va a dar 3.30. ¿Qué quiere decir eso? Ese 3.30, como que se trata de prueba bilateral, vamos a tener 3.30 aquí, en esa flechita, y en la izquierda. O sea, vamos a tener valor negativo y positivo, ¿sí? Y obviamente ambos valores van a caer en la zona amarilla, zona de rechazo de H0. Por eso la decisión es rechazar H0. T está en la región de rechazo. Conclusión: hay suficiente evidencia para concluir que hay diferencia entre los avalúos medios de la caza, ¿no? Y ahora, para calcular el p-valor. El p-valor es la probabilidad de no rechazar H0. En este caso es muy baja, es menos de 1%. El p-valor es simplemente la área que toma la probabilidad de no rechazar H0, es decir, menos de 1%, que es la área que está aquí más la área que está aquí, ¿sí? Porque es prueba bilateral. Vamos a igual dist t de 2 colas. Nos pregunta el x va a ser siempre el estadístico de prueba, y cuando usamos esa función de 2 colas, el estadístico de prueba siempre debe ser positivo. En caso que sale negativo, lo que puede ser, simplemente ponemos menos antes para que se le convierte en positivo. Y ahora libertad es 9, ¿sí? Y aquí está la probabilidad, muy baja, ¿no? Ok, chicos, espero que se les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, déjenme un comentario. Muchas gracias.